Quisiera comenzar de la siguiente manera. ¿Cuántos de ustedes mismos o alguno de sus hijos tenía un osito regalón o tiene un osito regalón, un pañito, un cojín, una almohada, que la llevaba para todos lados? ¿Cuántos han tenido eso? O los niños, o ustedes mismos. A ver, ¿alguien? Ay, los jóvenes no, nunca. No soy hipócrita. Algunos, la gran mayoría en realidad hemos tenido eso. Bueno, ya que nadie quiere contar, yo voy a contar. Yo tenía miren, en realidad no sé si era una perrita o era un cordero de peluche. Porque cuando ya tenía 3 años y estaba más o menos consciente, me di cuenta que le había sacado los ojos, la boca y la oreja. Entonces era una masa, así parecía esos animales del McDonald's con el que se hace la hamburguesa. Una cosa rara, así. Y eso era publicidad gratis. Pero yo lo arrastraba para todos lados. Y cochina la cuestión, grasienta, sedienta, así, una cosa grasosa. Pero mi mamá me la quitaba y era la tragedia del mundo, porque en realidad para mí era muy importante. Yo hasta le tenía nombre a mi cosa. No sé cómo se... Ella se llamaba Josefita. Ese era su nombre de pila. Entonces yo la llevaba para todos lados, me quedaba dormido con ella, le hacía cariño. Y era como de lanita. Eso en psicología se llama objeto transicional. No sé si los que estudian un poco el tema o los profesores saben. Se llama objeto transicional. Es esa cosita que los niños al empezar su vida les conecta con el mundo. Y también les transmite esta sensación de afecto cuando la mamá o sus seres más cercanos no están. Y se llama objeto transicional. Los psicólogos lo llaman así. El objeto transicional se vuelve tan importante en la vida de un niño que le acompaña durante la mayor parte del día. Lo busca cuando necesita consuelo y se vuelve imprescindible a la hora de dormir. Es algo que le brinda seguridad, representa el apego que el bebé siente con sus padres y le ayuda a controlar la ansiedad de la separación. Etapa en la que el bebé comienza a experimentar que es un ser independiente a su madre. Ahora, es normal que el niño se relacione con el mundo a través de un objeto transicional con lo desconocido. Por ejemplo, cuando conoce a alguien por primera vez. Los bebés que se relacionan con objetos transicionales, cuando te conocen por primera vez, lo primero que te muestran es el pañito, el osito o la cochina. Porque lavarlo era un drama. Mi mamá tenía que quitarme la cotepita con carabineros, porque era como... Es mucho el apego. Ahora, los psicólogos dicen que es normal, hasta los 3 o 4 años, tener un objeto transicional. Sin embargo, muy bien. Sin embargo, si tuviéramos 25 años y anduviéramos todavía con la cuestioncita, con la sabanita o con el osito, así con barba y con cada pelo, y todavía con la cuestión, es raro, ¿no? Es como raro. Alguna gente piensa que es sexy, pero a mí me parece raro eso. Sin embargo, los adultos a veces también tenemos ciertas cosas que usamos como objetos transicionales. Como cosas a las cuales nos apegamos y no las soltamos y que a la postre impiden que nosotros crezcamos en Dios.
Me refiero a situaciones, a relaciones que de alguna manera nos atan. De vivir nuestra vida plenamente con Dios, de relacionarnos con los demás en una forma sana. Y la pregunta es cómo darnos cuenta si es que en realidad tenemos un objeto transicional, a pesar de que ya no tengo la edad. Les pido por favor que apaguen sus celulares, gracias. Eso. Pónganlo en silencio o algo así. ¿Cómo saber que estoy teniendo elementos transicionales en mi vida? ¿Y cómo deshacernos de los elementos transicionales en la vida? Así que les voy a pedir que oremos, por favor. Señor, gracias por este día. Qué hermoso es estar juntos y vivir siendo parte de un cuerpo. Adorarte, Señor, es precioso. Ser parte de una comunidad de gente que te ama es tan hermoso, Señor. Hoy día yo pido, sobre todo por aquellos que se sienten lejos de ti, por aquellos que se sienten rechazados, ofendidos, manipulados por la religión. Hoy día yo te pido, Señor, de que mientras hablo estas palabras, tú les acerques más a ti. Tú les hables, Señor. Háblales tú. Háblanos a todos, Señor, acerca de lo que tú tienes para nosotros y danos esperanza. Permite que tu gracia nos asista en medio de todo lo que nos toca vivir en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siguiente. Ahí está. ¿Sí? No. Bueno, el título de este mensaje es Cuando retenemos el osito maloliente. Que salgan los niños. Gracias, Gemima. Tú me quieres, ¿verdad? Que salgan los niños hasta 11 años. ¿Desde los 5 hasta los 11? 5 hasta 11 años los niños pueden salir a sus clases. Disculpen, es que no está la pastora. Sí, esas cosas pasan cuando no está. Okay. Muy bien. ¿Qué puede ser un elemento transicional para nosotros? Si tienes algo donde anotar, anota, no voy a poner los versículos esta vez ahí adelante. ¿Tienen Biblia? ¿Trajeron Biblia? ¿Sí? Celular con Biblia. ¿Alguien tiene celular con Biblia? Ya. Yo ando con una Biblia análoga aquí, pero si tú traes el celular con Biblia está bien, no hay condenación. Hágalo. Lo importante es que tenga la palabra. Génesis 31, del 31-35. 31-35. ¿Sí? ¿Ya lo tiene? Dice: y ella dijo a su padre: no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Este versículo, que tomado fuera del contexto puede que no tenga mucho sentido para nosotros, está tomado dentro del contexto de la historia de Jacob. Jacob fue el fundador de la nación de Israel y él, arrancando de su hermano por temas de herencia, llegó a un pueblo donde estaba el que después habría de ser su suegro. Su suegro se llamaba Labán. Y Labán le dio trabajo y les dio a sus 2 hijas por esposa. Pero Labán era bien tranza, era así chueco. Entonces, él se enamoró de una que era como muy bonita, de una de las 2 que parece que era muy bonita, y trabajó 5 años por la que le gustaba a él.
pero llegó la hora del matrimonio, hicieron la fiesta y todo lo demás, y Labán, en lugar de darle la bonita, le dio a la otra. Y cuando Labán le fue a reclamar, oye, yo estoy enamorado de tu hija menor, de Raquel, no de ella. Entonces le dijo, no, en nuestra tierra no es así, primero te tenés que casar con la mayor y después con la menor. Se nota que quería deshacerse de la hija mayor. Entonces, así que para eso tiene que trabajarme otros años más. Trabajó como 10 años al pobre hombre para conseguir por fin su esposa. Y después lo empezó a estafar, una vez que consiguió a su segunda esposa, por fin lo empezó a estafar con las ovejas. Entonces, si nacían ovejas negras, eran para él, y si nacían ovejas blancas, eran para Jacob. Empezaron a nacer puras ovejas blancas, ya. Y cambió la jugada. Entonces, ya ahora, si nacen ovejas blancas, son para Labán, y si nacen ovejas negras, son para Jacob. Después empezaron a nacer puras ovejas negras, ovejas negras, ovejas negras. Y era mucha la presión en medio de la cual Jacob estaba viviendo. Así que en algún momento él planeó escapar con sus esposas y todos sus bienes y toda su gente del lado de Labán. Y antes de salir, su esposa, Raquel, una de sus esposas, Raquel, hizo algo que en realidad era una afrenta para las tribus del Medio Oriente en esos años. Y era que Raquel había agarrado los ídolos de su padre y los había escondido y se los llevó. Escaparon, y cuando Labán se dio cuenta que Jacob supuestamente le había robado los ídolos, él fue a perseguirlo. Y cuando fue a perseguirlo, empezó a revisarlo y le dijo, ¿qué me hiciste? ¿Por qué me robaste mi ídolo? Porque en ese tiempo, robar los ídolos era como robar, en realidad era como quitarle la herencia a alguien. Entonces era como una deshonra, y era como quitarle la protección a una persona. Entonces le dijo Labán a Jacob, le dijo, pero ¿qué me has hecho? O sea, ¿por qué hiciste esto? Y Jacob no tenía idea. Entonces Jacob le dijo, revisa, ¿dónde? Porque en realidad yo no he hecho esto. Y empezó a buscar, y llegó donde Raquel, empezó a buscar el hombre con su gente, empezó a buscar, y ella estaba sentada en un lugar, y debajo había escondido los ídolos, debajo de ella. Y aquí entra el versículo 35, donde le dice, Padre, no se enoje mi Señor, pero no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. ¿Eso a qué se refiere? A que estaba con la menstruación y no se podía poner de pie. En ese tiempo no existían Donacep, no existía nada de eso. Entonces, no se podía poner de pie, supuestamente. Pero usó algo que tiene que ver muy con el género femenino como un pretexto para no hacer lo que tenía que hacer, que era honestamente entregar lo que había robado. Cuando nosotros usamos tanto el hecho de ser hombre como el hecho de ser mujer como un pretexto para no hacer lo que tenemos que hacer, estamos usando nuestra masculinidad o nuestra feminidad como un pretexto para no crecer. Es que yo trabajo toda la semana, no tengo tiempo para ir a la iglesia, estoy cansado. Eso es usar, entiendo que pueda estar cansado, pero eso es usar, en realidad, esto muy del género masculino, ¿no? Que los hombres trabajan y la mujer se queda en la casa, como un pretexto para no servir a Dios. Porque si hubiera un partido de fútbol a las 6 de la mañana, transmitido de Japón, la selección chilena con Alemania, aunque estés muerto cansado, te levantáis. ¿Te das cuenta? Así nomás. No tiene nada que ver. Cuando nosotros usamos cosas que tienen que ver con nuestro género como un pretexto para no crecer. Otra cosa que nosotros podemos usar como un pretexto para no crecer es usar como objetos transicionales, son nuestras limitaciones. Veamos Éxodo capítulo 4, versículo 10. Éxodo capítulo 4, versículo 10. Búsquenlo, por favor, no me miren, si no va a aparecer ahí. Okay.
Éxodo capítulo 4, versículo 10. ¿Ya lo tiene? No, todavía no. Vamos a dar un minuto. Mire qué interesante, ¿eh? No está la cosita y nos hacemos bolas, como dicen los mexicanos. Ok, mientras lo encuentra, Éxodo capítulo 4, versículo 10, es cuando Dios se le aparece a Moisés en la zarza ardiente. Después de estar cuidando por 40 años las ovejas de su suegro, exiliado de Egipto por haber matado a un hombre, Moisés de repente ve una zarza ardiente y se da cuenta que arde de una manera particular y se acerca y se da cuenta que era el Señor. Y el Señor le dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde pisas es santo. Y después Dios le dice, yo te he llamado y yo he oído el clamor de mi pueblo Israel y te he llamado para que tú lo liberes. Y ahí empieza toda una serie de excusas. Toda una serie de excusas que da Moisés para no hacer lo que Dios le estaba llamando a hacer. Y una de las excusas está aquí en el versículo 10. Dice, Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra. Objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer, ni anteayer, ni hoy, que te diriges a este servidor tuyo. Francamente me cuesta mucho trabajo hablar. Es que yo soy medio corto de genio. Conocí un hombre que me decía, es que yo no le hago mucho al hablamiento, me decía. Dígalo usted porque yo no le hago mucho al hablamiento. Y a veces usamos nuestras limitaciones para no hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Y quiero decirles algo. Ahora, entendiendo esto de que cuando nosotros estamos en una iglesia, no hay nada mejor que criar a los hijos en una iglesia. ¿Por qué? No solamente porque conoces a Cristo, no solamente eso, que ya es un tremendo plus, sino, por ejemplo, a los niños, desde niños se les hace hablar en público, se les hace leer en público, se les hace cantar en público, se les hacen estas cosas en la iglesia de niños, se les hace opinar. Entonces, cuando tú vas a un colegio cualquiera y tus hijos empiezan a hablar y de repente la profesora te dice, oiga, este niño que habla. A mí me dijeron eso varias veces. Pero es la ventaja que tenemos por ser parte de un cuerpo. Las personas, no solamente los niños, los adultos, incluso los adultos que tengan poca educación. Si usted compara a gente que tiene poca educación dentro de la iglesia, incluso con profesionales que se desenvuelven en el resto de la sociedad sin iglesia y los pone a hablar, muchas veces en realidad, la gente que pertenece a una iglesia habla mejor que profesionales que nunca han ido a una iglesia. ¿Por qué? Porque tú estás acostumbrado a hablar desde chico, a dirigirte a un grupo de personas. Y no es como que, ¿qué voy a hacer? No, estás acostumbrado. O por último has visto toda la vida a un tipo pararse al frente y hablar. ¿Me entiendes? Entonces, esa es una ventaja. Pero nunca usemos nuestras limitantes o nuestros temores como un pretexto para servir a Dios. Amén. ¿Cuántos tienen limitaciones? De cualquier tipo. Económica, física, no sé, lo que sea. Todos tenemos. Todos tenemos. Yo estoy convencido que yo recibí el llamado porque había uno más buen mozo, más alto, chascón, que iba a venir y no vino. Eso se fijó en mí. Entonces, bueno. Es increíble eso. Y quiero decirles esto, cuando Dios les pone en una posición,
X, en el trabajo, en la iglesia, quiero decirles algo. Siempre va a haber alguien mejor que tú. Siempre. Siempre va a haber alguien mejor que tú. Pero ¿sabes qué? Cuando Dios te pone, Dios te llama a ti. Recuerdo cuando trabajaba en México, yo decía, de repente estaba en mi sala, dando clases, y yo decía, Señor, ¿por qué me trajiste acá? Si en toda América Latina, Marco Witt tiene que haber conocido miles de guitarristas. Podría haber conocido gente fantástica. Y Dios me dijo un día, pero yo te llamé a ti. Yo te escogí a ti. Así que tranquilo. O sea, hay gente que tiene más capacidad, siempre vas a encontrar, en todo ámbito, gente que tiene más capacidad que tú. Pero cuando Dios te da una posición, Dios te llamó a ti. Y tú no tienes el respaldo solamente de tu talento, tú tienes el respaldo de Dios para estar ahí. Amén. Amén. Entonces, no usemos nuestras limitaciones como elemento transicional. ¿Ya? Es como usan la guaguita. Sebastián, cuando la guaguita esté llorando, tú le decías a la Jo, pásame el elemento transicional, mi vida. ¿Qué tiene de elemento transicional la guagua? El chupo, claro, además. ¿Mm? Pásame el elemento transicional. Esa es una palabra nueva que aprender. Ok. Otra cosa que podemos usar como pretexto para no hacer lo que Dios quiere que hagamos es nuestra condición social. Proverbios 13, versículo 17. Busque Proverbios 13, versículo 17. Dice, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Nunca uses tu condición social como un elemento transicional para no hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Nunca uses eso. Es que yo soy muy pobre. Y les aconsejo algo. Esto es un consejo muy de pastor a pastor, a oveja. Nunca le digas a tu hijo o a tu hija, es que somos pobres. Porque ni tú ni yo somos pobres. Nunca le digas eso. Puede estar pasando por problemas económicos. Todos hemos pasado por problemas económicos, ¿sí? Pero alguna vez yo escuché a una chica aquí en la iglesia decir, es que nosotros somos pobres en mi casa, pastor. A ver, le dije, espérate un poquito. Tu papá trabaja así, tu mamá trabaja así, tenés casa así, tenés comida así. ¿De qué estamos hablando? Tú no eres pobre. Ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, somos realmente pobres. Podemos pasar por problemas, obvio que sí. Pero ninguno de nosotros somos pobres. Cuando tú le dices eso a un hijo, le estás poniendo una condición encima. Y generas como un vacío en el corazón del hijo que, aunque tenga la plata del mundo, siempre va a creer que es pobre. Y eso cría una persona que nunca da, que siempre retiene, porque le puede faltar, porque es pobre. ¿Me entienden? Poco amenes. Estoy predicando bien, parece. Nunca le digas a tu hijo que es pobre. Estamos pasándolo mal, hijo. No te puedo comprar, no sé, el iPhone 10. No te lo puedo comprar. Estamos pasando por problemas. Otra cosa es ser pobre. Y así muchas cosas que usamos como objeto transicional. Por ejemplo, soy soltero. Estoy solo. Estoy sola. Es que estoy sola, pastor. Estoy solo, pastor. No tengo gallina que me cante. No uses eso como un pretexto. Dios tiene un propósito. ¿Sabes qué? Te quiero contar. Los dos grandes personajes del Nuevo Testamento, Jesucristo y Pablo, eran solteritos. Y ellos sentaron la base del cristianismo. ¿Qué tal si Jesús hubiese dicho, ay no, hasta que no me case, no? Aquí estamos todavía en el infierno, ¿me entiendes? O si Pablo hubiera dicho, no, yo soy soltero y hay que ser casado para esta usted. No.
Los dos grandes personajes del Nuevo Testamento eran solteros, no eran casados. ¡Yujú! El otro pretexto es que soy casado. Es terrible. Los seres humanos somos terribles. Y lloramos, Señor, dale una esposa, Señor, dale una esposa. Y después, no, mi mujer, es que yo no puedo, Señor, por mi mujer. ¿De qué estamos hablando? Mi marido es la cruz que el Señor me dio. No hable cera. Primero que nada, Dios no le pone cruces a nadie, uno se la pone solito nomás. Amén. Los hijos. Oh. Eso lo usamos como objeto transicional mucho. Mucho, mucho. Yo he orado, aquí en esta iglesia, yo he orado por gente que por décadas hasta han esperado un hijo con todo su corazón y no lo han tenido. Hemos orado por ellos y Dios los ha bendecido. Y después, ¿sabe qué? Desaparecieron. Digo, no, es que en el verano mi hijo se puede insolar. En el invierno mi hijo se puede, ¿qué? Resfriar. ¿Se dan cuenta? Y usamos eso como un pretexto para no crecer. Ahora, entiendo cuando hay problemas. Si no estamos hablando de así la cosa extrema. No venga al final a decirme, no, es que yo, pastor, mire lo que estoy pasando. No me diga eso. Estoy hablando de cuando usamos estas cosas como pretexto. Y cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. No tengo pega. Ese es otro pretexto grande. Es que tengo tanta pega. ¿Cómo identificar si estamos usando estas condiciones como elemento transicional? Es cuando nosotros anteponemos nuestra condición a servir al Señor. Es que no tengo estudios universitarios. Es que yo sé demasiado, pastor. Y no sé, quizá usted pensará, pero ¿cómo puede ser así? Así es. Los seres humanos ponemos pretextos para no hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Cómo identificar si estamos usando estas condiciones como elemento transicional? No estoy diciendo que no sean reales, ojo. Pero ¿cómo las usamos? Es el tema. ¿Cómo podemos saber que estamos usando esto como elemento transicional? Cuando condicionamos nuestra relación con Dios, la intimidad con Dios, nuestras relaciones personales o nuestro servicio a estas cosas. ¿Cómo dejar los elementos transicionales? Josué, capítulo 24, versículo 15. ¿Cómo dejar los elementos transicionales? Josué 24, 15. Y vamos a leer desde el versículo 14. 24, 14 y 15. Dice, por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor, sírvanle fielmente y desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto. Y sirvan solo al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados, al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Pero por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Primera cosa, si quieres dejar tu ídolo, sé valiente. Sé valiente. Porque sabes, un ídolo no es un mono yeso al que nos inclinamos.
No una virgen que le prendemos velita. No, eso no es. El ídolo es todo aquello en lo cual afirmamos nuestra identidad y no es Dios. Nuestra pega, nuestro teléfono, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, la falta de esposa, la falta de esposo. Toda cosa a la cual nosotros afirmamos nuestra identidad y tratamos de buscar consuelo fuera de Dios. Eso es un ídolo. Un vicio, una adicción, una relación tóxica, todas son cosas en las cuales nosotros nos acercamos. Por eso la palabra de Dios dice que la fornicación es como idolatría. Por eso. Porque cuando nosotros tenemos relaciones sexuales fuera del matrimonio, lo que estamos haciendo es lo mismo que hacen los ídolos. Lo que hacen los idólatras. Rendirse y afirmar su identidad en algo que no es Cristo. Emocionalmente, nosotros buscamos tener estas cosas que no son Dios. Pero Dios nos dice, renuncia a estas cuestiones. Estos son los ídolos del siglo XXI. Muchas veces nosotros criticamos a los católicos porque le prenden verlo a una virgen. ¿Sabe qué? Los evangélicos somos iguales. Nada más que no tenemos el mono. ¿Me entiende? Entonces, sé valiente. Tienes que dejar eso. Tienes que dejar esa relación media tóxica que te hace hacer cosas indebidas. Con ese amiguito o esa amiguita. Sé valiente, porque para eso se requiere valentía, se requiere coraje. Se requiere coraje para no hacer lo mismo que se hace en todas las oficinas en los happy hour. Se requiere coraje. Cuando todos tus compañeros van al happy hour y tú de repente decís, mejor que no. Tienes que ser valiente. Poco amenes. Yo los quiero, yo los amo, así como de todo corazón. Pero ¿saben? Estos son los ídolos. La presión del ambiente. Para no marcar una diferencia. Esos son los ídolos de hoy. Entonces, primera cosa, sé valiente para tomar pasos. Segunda cosa, toma tiempo para adorar y entregarte a tu Dios. Oseas 11:4. Cuando nosotros tomamos tiempo para intimidad con Dios, quiero decirles una cosa. No es que nosotros somos, no es que nosotros nos acercamos a Dios, es que Él se acerca a nosotros. No es que nosotros abrazamos a Dios, es que Él nos abraza a nosotros. No es que nosotros le hablamos a Dios, es que Él nos habla a nosotros. Cuando nosotros tomamos tiempo en intimidad, nos empezamos a dar cuenta que no hay otro lugar mejor que estar a sus pies. No hay otro lugar mejor. Y cuando nosotros estamos en esa posición en la cual no hay otro lugar mejor, empezamos a darnos cuenta de que nuestros ídolos realmente no nos satisfacen. Y que el único que nos puede satisfacer es Él. San Agustín decía que nuestro corazón tiene un vacío y nuestra alma vaga sola hasta que encuentra reposo en Él. Hasta que encuentra reposo en Él. En nadie más y en nada más. No hay nada, no hay una persona en esta vida, no hay un sueldo en esta vida, no hay una empresa en esta vida, no hay una relación en esta vida que pueda darte lo que Él te da. Toma tiempo para adorar y para entregarte a Él. Él es tu paz. Él es tu paz. Tus hijos no son tu paz.
A veces pensamos que nuestros hijos nos dan... No, nuestros hijos a veces nos dan puros problemas. ¿Sí o no? Algunos... sí, a veces se portan bien y eso es lindo. Pero no siempre. Nosotros buscamos nuestra paz en cosas que nos sirven, en cosas que no nos pueden dar paz. Y cuando nosotros empezamos a dejar eso y a ser valientes y a buscar nuestra paz donde verdaderamente podemos buscarla, encontrarla, ahí empieza a encontrar equilibrio en nuestra vida. Empezamos a amar a nuestros hijos realmente. Empezamos a entender quiénes son ellos. Empezamos a amarlos como debemos amarlos. Pero nunca pienses que tus hijos te pueden dar paz. Tus hijos no necesariamente te van a dar paz. Yo he escuchado a matrimonios mayores y yo les digo, mis hijas son tan lindas. Sí, y me dijo, cuando son tan grandes no son tan lindos. Hijo chico, problema chico. Hijo grande, problema grande. ¿Has escuchado ese dicho? ¿Sí? Yo no sé, yo no tengo hijos grandes, pero probablemente tiene que ser así. Pero no es que sean malos los niños, es que los seres humanos damos problemas. Damos problemas. Solamente lo que tenemos que hacer es encontrar paz en el lugar correcto, es buscar en el lugar correcto. No en aquellas cosas que no nos dan lo que necesitamos. Amén. Entonces, sé valiente y busca tiempo para entregarte en sus brazos, para adorarle a Él. ¿Estás inquieto por algo? ¿Estás inquieta por algo? ¿Te tiene preocupado tu matrimonio? ¿Te tiene preocupado tu situación financiera? ¿Te tiene preocupado la falta de pega? ¿Te tiene preocupado algo hoy día? ¿A alguien le tiene preocupado algo? ¿Y los demás no les preocupa nada? ¡Qué buena! Díganme la receta, porque a todos nos preocupan cosas, ¿me entiendes? Si a ti te preocupa algo, ¿sabes qué? Hoy día yo te invito a esto, a entregar tus preocupaciones delante de Él. Él es fiel, Él es bueno, Él nos ama, Él quiere lo mejor para nosotros. Pero tenemos que abandonarnos a sus brazos para darnos cuenta de eso. Amén. Ok, pónganse de pie, por favor. Vamos a orar. Voy a pedir a las personas que están encargadas de la Santa Cena que pasen aquí, por favor. Los que están encargados de la Santa Cena. Hoy día lo quise hacer al revés, de otra manera. ¿Saben? El Señor, wow, esta cuestión es muy heavy. Mientras estamos orando, pasen por favor, pasen. Pasen aquí. La Biblia dice que Jesús amó a sus discípulos hasta el fin. Hasta el fin los amó. Incluso a Judas. Incluso a Judas. ¿Saben? Jesús no hizo ninguna diferencia de persona con nadie. Con nadie. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Tomen atención, mírenme acá un poquito. ¿Sí? Lo que estamos haciendo es lo que hacemos siempre, es repartir los elementos. Él no hizo diferencias con nadie. ¿Saben por qué les estoy diciendo esto? Porque los discípulos no se dieron cuenta de lo que estaba pasando con Judas. Y Jesús ya sabía. Jesús sabía que lo iba a entregar. ¿Cacharon? Jesús ya sabía que Judas lo iba a entregar. Sin embargo, los amó hasta el fin. Y cuando en la cena Jesús les dijo, uno de ustedes me va a entregar, y después le dijo a Judas, anda, ya es lo que tienes que hacer, se paró y se fue, nadie cachó.
¿Se dieron cuenta? Nadie dijo, oye, ¿este? ¿No será este? Todos estaban preguntando, ¿seré yo? ¿Se dan cuenta? El Señor, su amor era tan incondicional que aún amó a Judas. ¡Wow! Amó al que lo iba a entregar y lo amó hasta el fin. ¡Qué tremendo! Así nos ama Dios. Aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Eso es lo más doloroso cuando nosotros nos apartamos. No es que Dios nos deja de amar, lo más doloroso es que Él nos sigue amando. El amor de Dios nos conmueve, nos toca por eso mismo, porque cuando nosotros nos alejamos de Él, Él nos sigue amando. Dice la palabra, si yo hiciere mi cama arriba en los cielos o en lo más profundo del infierno, ahí estás tú. Y ahí me va a agarrar tu mano. Ahí. Gracias. Gracias, querido. Así que hoy día quiero que tomemos la cena pensando en esto. El justo se entregó por nosotros, los injustos. ¿Sabes? En Judas estamos personificados todos nosotros. Porque uno piensa, si yo hubiera estado con Jesús jamás lo habría entregado. Hubo uno que lo entregó y los otros 11, cuando lo agarraron a Jesús, ¿qué hicieron? Se arrancaron. O sea, o lo entregamos o nos arrancamos. Si hubiese estado Jesús aquí, o lo entregamos o nos arrancamos. Pero a pesar de eso, Jesús los amó hasta el fin. Y Jesús te ama hasta el fin. Aunque tú te hayas alejado de Él, tengo gracias. Aunque tú te hayas alejado de Él, aunque yo me haya alejado de Él, Él te ama hasta el fin. Por eso Él es un Dios de amor y gracia. La palabra de Dios dice que cuando Jesús fue entregado a su pasión, que Él aceptó voluntariamente, Él tomó el pan y lo partió y lo repartió a sus discípulos. Y dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Esta era una declaración profética de lo que iba a ocurrir 8 horas después. Que el Hijo del Hombre iba a ser colgado en una cruz, iba a entregar su cuerpo, lacerado y sangrante, por amor a ti, por amor a mí, por nuestras enfermedades, por nuestras rebeliones, por nuestras torpezas. Él entregó su cuerpo por mí y por ti. Así que oremos. Señor, gracias por el pan que simboliza el cuerpo de Cristo. Y hoy día al comerlo lo hacemos agradecidos, porque tú entregaste tu cuerpo por mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Quisiera que repitiéramos esto juntos. Toma el pan y míralo, míralo. Y esto es el cuerpo de Cristo entregado por mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hoy día comemos el pan, símbolo de tu cuerpo, entregado por nosotros. Amén. Coman y sean agradecidos. Al finalizar la cena, Él alzó la copa.
y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, y todas las veces que la beban, háganlo en memoria de mí. La copa simboliza la sangre de Jesús, pero más que solo la sangre, simboliza esto. Simboliza que ya no tiene que haber más sacrificios por los pecados. Antes los hombres que querían acercarse a Dios tenían que acercarse con un cordero, que tenían que abrirlo, sacarle la sangre y derramar su sangre como una ofrenda para acercarse a Dios. Pero Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los corderos que sacrificaban los judíos solamente cubrían el pecado, pero Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y todo el que se acerca y bebe de la sangre del Señor, sus pecados son borrados. Y cuando nosotros bebemos de la copa, simbolizamos esto, de que su sangre borró nuestros pecados, los quitó, ya no los cubrió, no, los quitó. Así que yo quisiera que repitan conmigo: la sangre de Cristo entregada por mí tiene poder para borrar mis pecados. Así que beban y sean agradecidos por su sangre. Amén. Cuando nosotros hacemos esto, dice la palabra, que anunciamos la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Y hoy día quisiera que oremos esto. Cierra tus ojos, extiende tus manos y dile al Señor: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven. Tu iglesia dice: ven. Ven. Y todo el que quiera que Jesús vuelva, diga: ven. Ven. Y todo el que quiera, venga y beba gratuitamente del agua de la vida. Todo el que quiera. Todo el que quiera. Son bienvenidos los rebeldes, son bienvenidos los estafadores, son bienvenidos los separados, son bienvenidos los que han cometido pecado, son bienvenidos todos, todos. Porque Él es santo, Él es santo, Él es hermoso y Él murió por mí y murió por ti. Gracias, Señor. Adoremos por un momento. Tu presencia.